La conciencia y el cosmos. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nikashnok y Guamaitlán. Decimos, como frecuentemente lo hacemos, que estos programas, estos podcasts, se realizan en base a las charlas que Gagliardo da acá en Sierra del Cielo, ¿no es cierto?, en el Centro de Servicio Planetario al norte de Córdoba, con entrada libre y gratuita. Estas charlas se graban y luego el equipo de producción realiza este trabajo que finalmente tanto el hermano como nosotros tratamos de colocar dándole un formato de podcast. Además, están basados en toda la bibliografía de UXIM, que son los libros escritos por Daniel. Podés encontrarlos a todos en castellano, traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar, también en Amazon y en Mercado Libre. Daniel Gagliardo es un instructor de cosmosofía. Él fue quien fundó este centro de servicio planetario hace más de 30 años en las sierras de Córdoba, llamado UXIM, y él, como auxiliar de la energía de instrucción, busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia. A través de sus conferencias impartidas alrededor del mundo de manera gratuita, el material grabado de las mismas y sus libros traducidos en varios idiomas. UXIM, Campo Sierra del Cielo, se puede visitar para participar de estos encuentros con Daniel y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de la Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Para más información visita uxim.org.ar. Encontranos también en Facebook e Instagram. Entonces avanzamos el título del programa de hoy: Abrir camino. Muchos avanzan sobre los obstáculos sin discernimiento. La multiplicidad de los mismos les parece un natural justificativo para su encontrada forma de vivir. No entienden que ambicionan tantas metas como obstáculos se les presentan. Se emboscan en aquella inerte diversidad sin encontrar salida. Solo cuando el ser reconoce una única meta, opera la orientación interna, promovida por la alineación y sintonía, devenidas de aquel propósito único al que ofrece vida y conciencia. Este es un fragmento del libro Mensajeros del Fuego. Durante este podcast vamos a leer la nota número 7 del cuaderno de notas número 2. En determinada etapa de su existencia, el ser percibe que debe marchar al encuentro de otra realidad. En la medida que aquella idea se torna más fuerte y precisa, descubre que existir excede el mero marco de la conveniencia personal. Así, la búsqueda se transforma en lo que realmente es internamente, una respuesta al llamado interior. Comienza a vislumbrar que acudir a aquel encuentro interno demanda el ingreso a una senda. Al principio, aquel sendero atraviesa áreas que le resultan familiares al buscador, mientras más se fortalece en los ensayos propuestos por aquella senda, más lejana está toda ambición por agotarla. Al llegar a cierto recodo descubre que hace algún tiempo todo lo que el camino le ofrece es energía de transformación. También percibe
que no podría retornar a los trechos donde lo conocido otorgaba confianza y seguridad. La luz que se hacía presente en las noches del caminante, silenciosamente lo había preparado para aspirar a lo desconocido. Ella, sin palabras, lo instruyó sobre la conciencia peregrina. Le reveló que él, al igual que todas las partículas en evolución, debía tornar a la fuente, la morada de los elegidos. Convertido en un peregrino, sabe que a ningún lugar pertenece. Fluye en los ciclos de la existencia, sustentando su ceremonial. La luz puede ahora presentarse de manera más intensa al peregrino. Él la reverencia en su propio interior y se dona a su acción purificadora. Leemos un renglón de que fuimos leyendo al principio. Así, la búsqueda se transforma en lo que realmente es internamente una respuesta al llamado interior. Todos empezamos a buscar en algún momento sin saber qué buscábamos. Externamente estábamos respondiendo a ese llamado interior. Tema de entonces del programa de hoy, abrir camino. Y este primer bloque titulamos Subir la conciencia para entender el trabajo que hizo Jesús. Se pregunta si se sabe si Jesús fue circuncidado. Se siguieron todos los rituales de la época, de no activar en la figura de Jesús un subversivo o alguien que fuera en sentido contrario a las tradiciones. Así que, dado todo lo que rodeó el nacimiento de Jesús, lo único que hubiera faltado es que se hubieran negado a la circuncisión. No hubiera generado ningún tipo de cambio o de desvío de la tarea que iba a tener que emprender. Así que la información que tenemos es que se siguió con la costumbre y que aún hoy se sigue haciendo. Aunque hay una cantidad de judíos, de familias que se consideran judías, que no han llevado a sus hijos a la circuncisión por algún motivo, porque o la madre o el padre o ambos no querían. Pero la información que tenemos es esa. Tal vez vos tengas información más actualizada. Digamos que las posibilidades son múltiples dos, o sí o no. Fuera de un modo, fuera de otro, no hubiera generado ningún tipo de modificación sustancial. Son muchos los seres que asumieron el servicio de trabajar en asistencia a la concientización de la humanidad, que de inicio, digamos en la niñez, de bebitos o de adolescentes tempranos, pasaron por todo tipo de procesos de culturización que ya estaban instalados y que tenían que ser vividos. El ejemplo de un Buda. Buda pasó por todo lo que se nos ocurra, hasta pagar prostituta. A ver, no tuvo la circuncisión, un detalle al lado de eso, ¿no? Pero no generó ningún tipo de distorsión. Muchas veces, precisamente, es una forma del tránsito de pasar desapercibido, de no llamar la atención, de no ponerse en rebeldía antes de tiempo, porque en definitiva un pionero tiene un ángulo de rebelde inevitable, pero hasta que el ser no tiene la madurez como para enarbolarse como un pionero, pasa por estas cuestiones de tránsito obligatorio de la culturización, ya sea religiosa o social o política del momento. En ocasiones lo mejor que pueden hacer los miembros de la jerarquía cuando están encarnados es pasar totalmente desapercibidos, no incurrir en situaciones o no generar situaciones que los pongan en la mira, porque eso sería atentar sobre lo que tienen que hacer, que es cuidar el proceso de crecimiento, de inserción, de culturización supuesta que tiene que vivir en este caso un Jesús, el hijo de un matrimonio que se supone era un buen matrimonio judío, porque no eran tildados de personas que no cumplieran con la ley, todo lo contrario, se los reconocía como personas respetuosas, piadosas, entonces no había que levantar la perdiz, como suelen decir comúnmente. De todos modos, cada caso es un caso. No, es una mistificación de varias ramas masonas que deriva en el catarismo.
precisamente. Pero no tiene fundamento ninguno. Jesús no vino a ocupar su vida y su energía de ese modo. O sea, la vulgarización o bajar, emparejar para abajo, que es lo que ocurre en este tipo de historias o de mitos, es algo que muestra claramente la falta de comprensión de la humanidad, de la talla del Cristo operando a través de Jesús. Entonces se le da un formato humano que no tuvo nunca. Que haya tenido un cuerpo humano, que haya tenido un cuerpo tridimensional, no quiere decir que Él viniera a ocupar su tiempo de ese modo. Aparte, ¿cuál es el sentido místico que le quieren dar a la descendencia, que hubiera quedado descendencia de Jesús? Cuando lo importante de Jesús fue una energía potentísima, que fue la energía crística que operó a través de Él durante 3 años y que no tenía ningún interés de tener descendencia. O sea, el Cristo no vino a tener descendencia. No vino a estimular fantasías de orden humano que, insistimos, es emparejar para abajo. Eso se puede entender un loco como Luis XV, pero en Jesús, o en el Cristo a través de Jesús, lo que sugerimos es no estar desatentos para caer en toda una trama sabrosa de mistificaciones, de la esoterización de los relatos, que en definitiva nos van a perder de la esencia del mensaje crístico, de lo que podríamos entender de la presencia de Jesús y del Cristo a través de Jesús. No vino a confirmar los patrones humanos, las costumbres humanas. Él vino a hacer otra cosa. No podía mantener una relación con una mujer como la mantienen los hombres de esta humanidad que conformamos desde hace miles de años. Por eso Él dijo que nos amáramos unos a otros como Él nos había amado. No dijo, che, qué bueno que está el amor de ustedes. No voy a hacer lo que vine a hacer, que es mostrarles otro camino del amor. En realidad voy a incurrir en lo que hicieron, pues está muy sabroso, está muy bueno. No vino a hacer eso. Vino a hacer otra cosa, precisamente lo que nadie hacía. A ver, se tentó Jesús, algunos dicen, no, se tentó con Magdalena, pero a Jesús ni Magdalena ni una torta de chocolate lo tentaba, ni una dona de los policías de Los Ángeles, no lo tentaba nada. ¿Ustedes se imaginan una persona como Jesús diciendo, bueno, a ver, ya fuimos para acá, para allá, mañana tenemos una charla, después tengo que ir al Jordán a dar una vueltita, bueno, me voy a tirar una cañita al aire 2 horas, me voy hasta no sé dónde, a ver si me distiendo? Eso no entraba dentro de la agenda de Jesús. Jesús tenía una capacidad de sintonía tan estable, que era así, era como el agua planchada de una bañera, no digo de una laguna, pues siempre el viento mueve algo. Eso era la conciencia de Jesús, una estabilidad impresionante, dada por la relación interna con la energía crística. No tenía ni de dónde sacar con qué para tener un hijo, ¿se entiende? Porque aunque sea, hay que tener una mínima motivación para tener un hijo. Aunque más no sea mínima. Jesús ni siquiera tenía eso, porque en términos de energía cósmica no había un plafón tan animalizado en él como para que pudiera pasar eso. Quiere decir, lo que vino a hacer lo hizo muy bien, pero no podemos evitar que una parte de la humanidad, incluso una parte que a sí misma se llama mística, esotérica, espiritual, busque emparejar para abajo para sentirse más cerca de Jesús, pero por bajar su imagen y no subir su conciencia. Porque nosotros tenemos que subir la conciencia para entender el trabajo que hizo Jesús, el trabajo que hizo el Cristo a través de Jesús. Tenemos que subir la conciencia para entender el trabajo que hizo Jesús, terminó Daniel recién. Así es, y que hicieron tantos otros, ¿no? Sí. Como a veces tenemos esa energía cósmica delante y no la queremos aceptar, bastardeamos, tiramos para abajo, nivelamos, no sé si ni siquiera es nivelar para abajo, porque eso ni siquiera tiene un nivel bajo, es mucho más bajo todavía. Sí, a veces somos limitados y no podemos evitar limitar, ¿no? Vemos adentro de la caja en la cual vivimos y no entendemos que hay cosas que nos trascienden y queremos interpretar las cosas desde esa óptica tan limitada.
Y así ocurre lo que ocurre y humanizamos a Jesús, por ejemplo. Por eso acá era muy, muy sencillo, ¿no es cierto? Tenemos que elevar nuestra conciencia y de esa manera dejamos de ver la cáscara. Vemos en profundidad la tarea. Esto es, acá nosotros hablamos mucho de Jesús, en Uxim se habla mucho de Jesús. Fue el ser más evolucionado y que vino a hacer un montón de tarea, porque se venían los últimos tiempos, como quien dice, ¿no es cierto? Sí. Y los últimos tiempos son estos, son hoy. Estamos en transición. Vino a hacer lo que hoy, los que estamos acá, tenemos que concretar, cumplir con nuestra propia transición, ¿no es cierto?, en nosotros mismos. Y Él no vino a hacer nada por nadie en particular, porque si nosotros no queremos hacerlo, no hay maestro ni hay Jesús que pueda. No les corresponde tampoco. No les corresponde. Ellos vienen a dar herramientas. Acá en Uxim también. Gagliardo de herramientas. Después la persona, ¿qué hacemos con eso? Nos corresponde a nosotros. Si no, no tendría sentido evolutivo que venga alguien y te empuje, ¿no? Para evolucionar, que haga las cosas por vos. No tiene sentido. ¿Para qué encarnamos si no? Es que así está la humanidad, ¿viste? Diosito, sácame este problema. El problema lo generamos nosotros. ¿Y qué le pido ahora que me lo saque? Vea la esencia de la prueba que estoy pasando con esa situación y trate de trabajar en sentido contrario. Trate de elevar la conciencia, trate de ver dónde estuvo la situación, que puede ser de vidas pasadas, pero a montones, ¿no es cierto? Un arrastre, porque tenemos que trabajar con lo que somos hoy, por autoobservación, autoconocimiento, ver esos detalles con mayúsculas, porque no dejan de ser la tarea que tenemos que hacer, ¿no es cierto? El reflejo de nuestro carácter. Nuestro carácter es el reflejo, precisamente, de lo que es la síntesis de nuestra trayectoria evolutiva. Entonces, no me tengo que felicitar porque tal cosa. No me tengo que poner contento porque tal cosa, tal otra. Ni contento ni descontento. Reconocer lo que tengo que hacer y hágalo. Está bueno, es interesante el perfil que le da Daniel a estas preguntas y cómo nos orienta para lograr una síntesis también en nuestra vida, ¿no? Para no incurrir en ciertos cuestionamientos o ciertas cosas que por ahí no tienen mucho sentido, no tienen una función necesaria, como saber o no si a Jesús lo circunscribieron, por ejemplo, y darnos cuenta de la importancia que le damos a ciertas cosas que no la tienen realmente. Vayamos a la esencia de lo que nos llega, y si no vemos que ahí tenemos que penetrar, a la basura. Hay tanto para hacer y no nos creemos que estamos más allá del bien y del mal, hermano, acá en Uxim. Nosotros sabemos que tenemos que trabajar en pos de lograr elevar nuestra conciencia, nuestros vehículos, servir, que en la vida interna sea la expresión de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. No es fácil, pero es lo que hay que hacer. Un porcentaje de los individuos que habitan la superficie de este planeta recorren aquel recodo del sendero. Las huellas dejadas por este y otros peregrinos operan como símbolos de lo que alguna vez transitaran. Las civilizaciones internas y extraterrestres acompañan los pasos del peregrino. La luz que expresan es la misma que él descubre en su interior. Así, la conciencia del caminante se sumerge en la revelación de una vida única que todo lo abarca. Nuestra conciencia paulatinamente irá reduciendo la distancia que la separa de una existencia de coligación cósmica. Ensayar la búsqueda y unión
con nuestros núcleos interiores es simbólicamente el ensayo de unión con el cosmos para concretar lo que nos propone este llamado. Un trabajo intenso y desinteresado debe ser asumido por el ser, llegar a la comprensión de que su escala de valores, así como su tendencia a buscar beneficiarse personalmente en cada circunstancia en la que se ve involucrado, no es imprescindible. Las conciencias que expresan el pulsar de la existencia superior saben que solo trabajando en beneficio del todo, un núcleo de vida es fiel al principio creador que le dio origen. Vamos a un silencio bajo formato musical. Algunos de ustedes deberán ejecutar limpiamente la respuesta a su mónada. Sostener de modo indeclinable la belleza resplandeciente de la entrega. Mensajeros del fuego. Vamos a pasar al segundo bloque, que se titula Uno recibe a aquel a quien se entrega. Preguntan si la plata coloidal está relacionada con la luna y también por los medicamentos antroposóficos que tienen plata. Escuchamos a Daniel. Sí, hay mucha fantasía con eso, con la plata coloidal. Sí, es un metalífero lunar, originariamente lunar, pero como después de 1988 la relación energética de los metalíferos fue mudando, lo que no sabemos es dentro de esa relación como metalífero, digamos como metalífero que es capaz de reflejar aspectos lunares, en qué voltaje y de qué modo los está reflejando. Por eso los conceptos que provienen de antes de 1988 respecto a las piedras, a los metalíferos, a los minerales, son peligrosos en términos de ser respetados o tenidos en cuenta como antes en la antigüedad se los tenía en cuenta. La antigua ciencia de los metales, de los minerales, de las piedras semipreciosas o preciosas, era una ciencia genuina, cierta, importante, pero respondió a un patrón energético que era propio del ciclo anterior, que ya se extinguió en 1988. Entonces, es como ir, por decirlo de algún modo, ir a una estación de servicio donde uno cargó siempre combustible, y porque en el surtidor de la punta aquella cargó siempre nafta, y ahora no hay más nafta, hay gasoil, uno va a decir que le pongan nafta, y no hay más nafta ahí, y si insiste le van a meter gasoil, y algo va a pasar, porque no hay más nafta en ese surtidor.
Las formas surten energía, porque las formas son la herramienta que usa la energía para surtirse. Es una de las vías de surtimiento de la energía, la forma. Claro, funciona, pero ¿cuál es la consecuencia final de esto? Por ejemplo, uno de los problemas que tiene el curavicheras en aerosol, que es el que tiene plata, es que produce problemas de piel. O sea, cura la lesión de la bichera y genera resquebrajamiento e irritación de la piel. Estamos hablando de las generalidades. Las excepciones, como dijimos, las ponemos en el nicho de las excepciones. Pero de modo general, no sugeriría a nadie seguir una receta alquímica donde la plata juegue un rol en particular. Son anteriores a 1988. Siguen siguiendo pautas antiguas. A ver, esto es importante que se agregue porque es la pieza que falta en lo que estamos viendo. Los seres, en todo este gran abanico que va desde adherir compulsivamente a lo viejo hasta adherir absolutamente a lo nuevo, los seres pasan por una cantidad de graduaciones entre la compulsividad por lo viejo, la alineación por lo viejo y la sintonía con lo nuevo. Entonces, cada persona en ese gran abanico se ubica en un punto en particular. No hay gente que sigue haciendo trabajo con los chakras, con el control mental y con otra cantidad de cosas que son propias del ciclo anterior y que no son aconsejables para estos tiempos y sin embargo lo siguen haciendo. Y algunos aseguran, y no dudo que sea así, que ellos ven resultados. Pero los resultados que se obtienen están ligados a esto que decimos muchas veces. Decime a quién te entregás y te digo a quién recibís. Uno recibe aquel a quien se entrega. Si uno se entrega a lo viejo, va a recibir todavía, porque estamos en una transición, va a recibir respuestas de lo viejo. Recuerden que una transición es un contexto de energías donde elementos que en los ciclos anteriores o posteriores de la transición no podrían cohabitar, pero en las transiciones cohabitan. En una transición cohabita lo viejo y lo nuevo. Aquel que en una transición esté identificado con lo viejo, todavía va a recibir señales de lo viejo, pero aquel que va transformando su sintonía, que va transformando su alineación, va a empezar a recibir señales de lo nuevo y cada vez menos influencia de lo viejo, hasta que logre pasar de la media para el lado de lo nuevo y ya lo viejo prácticamente va a ser ni siquiera por momentos un recuerdo para él. Porque en la transición, insistimos, cohabitan ambas cosas. Eso es lo que define una etapa de transición, la cohabitación de elementos que por sí mismos, fuera de la transición, no tendrían contacto. La ley de karma no tiene contacto en los campos donde kármicamente está operando con la ley evolutiva superior. No se mixtura la influencia de una con la otra, pero en la transición en un campo de energía entre la ley de karma y la ley evolutiva superior hay influencias mixtas, confluyen influencias de ambas. Por eso hay muchas cuestiones que todavía se pueden ensayar. Ahora, ¿quién define en una transición de qué lado de la cuerda quiere estar? ¿De qué vereda quiere estar? La conciencia del individuo. Si el individuo recibió estímulos que los pudo transformar realmente en comprensión y ampliación, él va a buscar actualizarse cada vez más y va a intentar cooperar para que la transición en su propia conciencia se vaya concretando. Si un ser humano lo que tiene que hacer en un planeta en transición es precisamente concretar la transición en sí mismo. A ver, yo puedo estar en un planeta en transición, pero si no adhiero a la transición, si no la ejecuto en mí mismo, ¿qué pasa? El planeta no cuenta conmigo para definir la transición. Quiere decir, soy un elemento que interfiere en la transición planetaria. Por eso la instrucción vieja sigue a disposición. Hay, por cada palabra de la nueva instrucción, hay millones de palabras de la vieja. Pero ¿quién tiene realmente el poder de actualización? Las millones viejas de palabras que definen viejos conceptos, que definen la vieja historia filosófica, religiosa, cultural, política de la humanidad, o las nuevas palabras alineadas con una nueva energía. Bien, cada uno se lo tiene que contestar. Según lo que uno se contesta, entonces va a recibir a aquel a quien se entrega. Es así, el que se entrega una nueva sintonía
va a recibir estímulos que para el otro van a ser inexistentes. No, yo eso no lo puedo acreditar, para mí eso no sirve, no existe. No te lo habrán dicho un montón de personas y a cuántos de nosotros. Bien, es así. Sí, pensamos raro, hablamos raro, pero lo más raro es cómo vivimos, porque habla cualquiera. Lo más interesante es cómo se vive, no cómo se habla. Los custodios de aquellos renovados patrones que hoy buscan silenciosamente establecerse, solo podrán cumplir con su tarea como tales bajo cierta condición. Ningún ser para los requerimientos actuales de la vida planetaria puede obrar como guardián de ciertos aspectos de la verdad, limitándose a creer que aquello que custodia se aloja en un libro o doctrina. Si instalado en una posición obtusa, la custodia de aquello pareciera resolverse por creer lisa y llanamente en el objetivo de sus cuidados. Aquello que una cantidad creciente de seres debe custodiar solo puede ser preservado por medio de su aplicación continua. Solo sobreviven y se implantan aquellas energías que desde los niveles internos se revelan como actuales, siempre y cuando existan campos de vida y conciencia en condiciones de ofrecerse a su acción y propósito. De nada serviría mantener frescos en nuestra mente, al modo de autómatas, aspectos de la verdad que no encuentren en nosotros su salida al mundo. Cada vez son más aquellos que engrosan bibliotecas sin capacidad de filtraje, o indiferentes a la esencia que circunstancialmente puede estar en ellas de modo latente. Fragmento del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Vamos a un silencio bajo formato musical. Las fuerzas disuasivas, albergadas en la capa del psiquismo planetario e instaladas en todo el contexto de la vida material, trabajan para que el caminante no concrete aquello que le corresponde. Su actividad se centra en impedir que el ego humano transforme su energía de separatividad en una individualidad con condiciones de interiorización y amalgamamiento. De alguna manera,
Estas fuerzas intentan asumir el rol de nuestra propia alma, pero ofreciéndonos el camino de la desintegración y el desconocimiento del propósito único. Reconocer las múltiples apariencias y dinámicas con que estas fuerzas interactúan e influencian se torna fundamental en nosotros. Percibir qué áreas de nuestra personalidad les ofrece albergue es un trabajo que demanda osadía y humildad, entrega y trascendencia, desapego y atención, silencio y síntesis, impersonalidad y desidentificación. Es precisamente la energía de desidentificación la que estas fuerzas intentan neutralizar continuamente en nuestra mente. Ellas tienen asegurado un lugar en este universo planetario mientras la conciencia humana prosiga su identificación con el juego de fuerzas que estos parámetros involutivos ofrecen. Los nuevos patrones de vida y conducta que ya resuenan y se implantan en el contexto de este orbe no necesitarán, dentro del ámbito de la instrucción de la presencia de estas fuerzas, su presencia se verá reducida a un campo de fuerza que operará como polo para ciertas etapas del desarrollo de los ciclos a manifestar. Todo el tiempo estas fuerzas están acechando a todos los egos, ¿no es cierto? Y aquellos que vamos teniendo conciencia de estas cosas tenemos que estar muy atentos. Están dentro nuestro. Nuestra personalidad tiene recovecos donde ahí hurgan y sacan donde puedan insertarse. Entonces, elevar nuestra conciencia siempre que veamos que fuimos cayendo, porque la fluctuación existe permanentemente acá bajo ley de karma y estamos todos regidos bajo ley de karma. Y no permitir eso, ¿no es cierto? En lo posible, buscar retomar esa sintonía, esa alineación, y vamos a volver a caer. Entonces, un poco de humildad para reconocer eso. Nunca es mucha la humildad, nunca es mucha, nunca es demasiada. Y otras energías que acá recién se colocaron, ¿no es cierto? Bueno, y hoy hablábamos de una llave que era uno recibe aquel a quien se entrega. Entonces, en esos momentos, cuando notamos que las fuerzas están haciendo su trabajo en nosotros, podríamos ir a esa llave, a esa frase, y ver a qué nos entregamos que estamos recibiendo esas fuerzas, ¿no? Último de los bloques, hermano. Vamos ahora por un temita que ya venimos tratando en los estudios anteriores. Alimentación en el próximo ciclo planetario. Veganismo, B12 y karma familiar. ¿Cómo va a ser la alimentación? Preguntan en el próximo ciclo planetario. Y si se cultivarán vegetales o surgirán espontáneamente. El creacionismo, hace poco que hablamos sobre el creacionismo. También consultan cómo se alimenta el colibrí porque no le saca nada a las flores. Vamos a ver qué dice Gagliardo. Y una persona aporta sobre grupos de concientización callejera que hay en los barrios, y también se habla sobre la superación de aspectos kármicos familiares a través del veganismo. Escuchamos a Gagliardo. La alimentación va a ser energética, básicamente. Va a ser energética, van a participar vegetales, pero de un modo totalmente inédito al actual. No como hoy se lo conoce, no hay preparación de alimentos, hay una relación vibratoria energética nada más.
Aparte, los vegetales van a estar en interfaces. La relación con los vegetales va a ser a través de interfaces, porque los vegetales están en una etapa evolutiva que es kármica, y los seres humanos van a estar en una etapa evolutiva que es de ciclos, de ley de ciclos o de ley evolutiva superior. Entonces, la alimentación va a ser algo totalmente diferente. Es más, el concepto, si nosotros pudiéramos afondar ese momento hoy, no se le llamaría alimentación porque no encuadra cómo. Porque lo que nosotros entendemos por alimentación es fagocitar de algún modo cierto tipo de energías o formas, sustancias, mientras que en el futuro ciclo planetario va a ser diferente, porque el término fagocitar, el acto de fagocitar, no va a estar presente. Va a ser una relación energética, del mismo modo que el proceso de ceremonia para que un ser encarne no va a ser a través de los chakras, porque no van a existir, a través de los órganos sexuales, porque no van a existir, pero sí a través de intercambios de energías de plexo a plexo. Entonces, eso para nosotros hoy no son relaciones sexuales, pero son lo que las va a suplir. Eso para nosotros hoy no sería traer un hijo al mundo, pues tenemos conceptos de lo que es la paternidad, la maternidad, la gestación, la copulación, que son totalmente diferentes. ¿Se entiende? Entonces, esos vegetales que van a estar en interfaces determinadas van a vivir una relación con los seres humanos, un intercambio de energía con los seres humanos que los va a promover, los va a estimular evolutivamente, del mismo modo que van a liberar a través de esos estímulos energías que van a formar parte de ese intercambio, que es lo más cercano a la alimentación que nosotros podríamos entender hoy. Hay devas que operan con ese proceso, va a haber devas que van a operar con ese proceso, y va a ser un proceso no oculto como es hoy, porque hoy existe un montón de energías, de leyes, de fuerzas que operan en la naturaleza que para nosotros pasan desapercibidas. Nosotros reconocemos la naturaleza sin entender el conjunto genuino de leyes, fuerzas, entidades, energías que motorizan la naturaleza. Solo vemos la cáscara de la naturaleza, que en el futuro ciclo planetario no va a haber una acción oculta de los motorizadores naturales. Lo natural y lo supranatural se van a ver en una verticalidad, lógicamente, la supranaturaleza en un punto, la naturaleza en otro, pero se van a ver objetivamente, activamente, sin ocultamientos. Entonces, nosotros vamos a ser como testigos de la síntesis entre lo natural y lo supranatural. Y los devas van a estar a cargo de esos procesos, van a interactuar con los vegetales que van a estar en esas interfaces. Pero es oculto, no es demostrable. O sea, la ciencia no puede demostrar que existen los devas, que existen elementales, que existe. Todo eso no es de conocimiento de la ciencia. La ciencia pesa, mide, cuenta. No se puede pesar, no se puede medir, no se puede contar, no existe. ¿Cómo hacemos para que la ciencia defina la acción de los devas, de los elementales, mismo de las energías? Porque las energías que puede medir son tan básicas, tan rústicas, que son las que puede impactar instrumento de medición. Porque todo lo que un instrumento puede medir es súper rústico, básico y primitivo. Las energías más sutiles y elevadas no son medibles por instrumentos, porque escapan al rango de sensibilidad de instrumentos que son netamente materiales. Que hay veganos que lo necesitan y veganos que no. Hay veganos que se hacen estudios de B12 y lo tienen perfecto, y hay veganos que están en falta. Es tan importante acercarse al arquetipo planetario a través de la alimentación que si un ser tuviera que tomar B12, que la tome. Hay veganos que dicen, lo solucioné con espirulina, lo solucioné con algas. Otros especialistas dicen, no, la espirulina y las algas en realidad son pseudo B12, no sirven. Bueno, pero eso vegano le sirvió y los análisis le salen perfectos. Hay aspectos kármicos, evolutivos, propios para cada ser. Lo más importante no es si un ser tiene, por cuestiones X kármicas, un déficit de B12 cuando se vuelca al veganismo. Es más, como para agregarlo, la B12 no está en la carne, le dan B12 a las vacas. O sea, la B12 en realidad no se metaboliza como se cree. La B12 no la produce el organismo, pero la puede almacenar. Y hay personas que por motivos ocultos, kármicos, podríamos llamarle, tienen un gran déficit de B12, otras están perfectos, otras tienen re bien, y tienen alimentaciones disímiles. Hay carnívoros que tienen un desastre de B12,
y se comen 2 churrascos por día. Entonces, hay un aspecto kármico oculto que hace que un ser pueda o no almacenar la B12. Porque no es que no existe, existen bajas dosis, pero hay seres que la almacenan de un modo efectivo, parece que sus metabolismos la administran suficientemente bien y no tienen problemas. Pero entre no ser vegano para no tener problema de B12 y ser vegano y tomar un suplemento de B12 no hay mucho que elegir. Sí, pero muchísimos. La fabricación de B12 no la consumen solo los veganos. Antes de que existan los veganos ya se vendía B12 porque los carnívoros muchos no tenían B12, así que sí, hay una parte que liban de la sustancia, pero el alimento principal que recibe el colibrí es del aura de la flor. La sustancia que el colibrí liba y esa participación que tiene en el proceso de polinización no es lo principal para él. Lo principal es la energía que él recibe de la flor, que es el principal alimento del colibrí, esa energía. Sí, es muy importante encontrar métodos para poner a disposición de la conciencia claves de movilización, estímulo de transformación. Y en este caso, la tecnología usada de ese modo es óptimo, porque la usamos bastante mal. Usarla de ese modo es óptimo, ¿no? Es un poco compensar el mal uso tecnológico que hacemos. Está muy bueno. La gran variedad, la multiplicidad de opciones que tendríamos para hacer esto es enorme. Lo importante es que cada uno realmente perciba cuál es la forma en que a él le toca hacer ese trabajo, poner su grano de arena. Mejor si ya hay grupos organizados con un protocolo, con una logística que les da resultado y que la vayan aplicando y que la vayan perfeccionando. Está fantástico eso. Está muy bueno, está muy bueno. Hace falta eso. Sí, hay aspectos del karma familiar que se pueden armonizar, unificar, homologar de un modo elevado, ¿no? También de un modo bajo, pero hay aspectos kármicos familiares que pueden pasar por esa experiencia, ¿no? De superar cuestiones irregulares de la familia y pasar a expresarse de un modo elevado, de modo homogéneo. Creo que la mayoría pasamos por esa experiencia, ¿no? Lo importante es que no estamos haciendo eso ni confirmándolo, eso es muy importante. Está muy bueno que aquellos que van teniendo hijos los tengan en un contexto donde ciertos abusos no estén presentes, como eso, el consumo de cadáveres, de lácteos, de huevos, pero también está muy bueno que las personas que no tuvimos otra opción que abrir la boca y dejarnos meter adentro cadáveres y todo lo que fuera, hubiéramos tenido la capacidad de darnos cuenta que no servía y abrirnos camino de un modo en particular, y sin saberlo al principio, estar abriéndole camino a los que seguían, ¿no? Porque en el momento en que uno toma esa decisión, por lo menos hace 30 años no teníamos la conciencia de todo lo que iba a venir atrás, quiere decir, de un movimiento mundial vegano que ni imaginábamos. Primero que hace 30 años en Argentina no se conocía el término vegano. Entonces, ni siquiera nos podíamos definir como veganos, sino estrictamente vegetarianos, nada más. Y eso fue bueno. Sin saberlo, estábamos abriendo camino, los que hace décadas que empezamos, a los que iban a seguir, a los que iban a venir detrás, y eso es muy bueno. Muy, muy bueno. Óptimo. El peregrino sabe que la presencia de estas fuerzas en el universo por donde hoy transcurre su marcha es parte de lo que su acción como servidor debe atender. Él sabe que la respuesta al llamado involucra simultáneamente ir al encuentro de las necesidades y atenderlas, yendo de la atención de una necesidad a la otra. Es que el camino cobra el sentido que cada tramo debe significar. Los peregrinos que cruzan este desierto terrestre saben que la consecuencia de la acción de estas fuerzas primero debe ser vencida en ellos mismos. Para reconocer las necesidades, deben arrancar momento a momento la propia cizaña para que aquello que en ellos está destinado a fructificar reciba la luz
sin interferencias. Cuidarnos de no caer en la trampa de pensar que llevamos una vida correcta y de conformarnos con lo alcanzado se torna de inestimable importancia. Esta actitud ofrece a las fuerzas disuasivas un sinnúmero de escondrijos en nuestra personalidad. Aspirar a transformarnos y a mudar indetenidamente genera la dinámica de la ampliación de nuestra conciencia. Más tarde o más temprano, este ritmo se acopla al compás de la identidad interna del ser. Como hemos visto, nuestra búsqueda, nuestra respuesta al llamado, así como el servicio que indefectiblemente debe surgir como vertiente en nosotros, dependen del potencial para neutralizar la acción de fuerzas que tienen la capacidad de generar satisfacción e identificación con la vía sin salida evolutiva que ofrecen. Poder neutralizar estas fuerzas define a qué Señor estamos en condiciones de servir. En la actualidad se nos estimula a ampliar nuestra participación en la asistencia planetaria. Así se nos facilitaría operar más abarcativamente con la energía bajo sintonía y coligación interior. El grupo cuenta con el respaldo que podría hacerlo posible. Para ello debemos, indeclinablemente, ofrecernos para que la actualización necesitada pueda operarse según las nuevas instancias lo demanden. Vivenciamos profundamente que, como aquel mantra grupal revelara, el camino no se transita hacia él, sino en él. Abocados estamos, entonces, a asistir a la humanidad en el sagrado descubrimiento y tránsito de aquello a lo que se llama camino. Luz. Avanzamos el título del próximo programa. Como es arriba, abajo debe ser. Nos vamos, hermanos, de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.